Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos a esta sesión inicial de el programa de presidencia que hemos denominado Arte y Derecho, que tiene la pretensión de motivar a los colegas y a los amigos que, además de impartir justicia en nuestra jurisdicción y particularmente en este edificio, tienen interés o en la pintura, o en la literatura, o en la fotografía, o en el cine, en el arte en general. Creemos que estas relaciones de arte y derecho son relaciones que pueden enriquecerse mutuamente. Para este inicio no podíamos tener una compañía mejor que la de Ciro Guerra. Yo quiero agradecerle a Ciro su generosidad, su tiempo. Es una persona bastante ocupada, ya mirarán después en qué proyectos anda. Y bueno, quise invitar a Ciro para que nos ayudara a darle lustre a esta sesión inicial de Arte y Derecho en una de sus experticias, que es particularmente el cine. Vamos a hablar de algunos aspectos de cine, pero no vamos a hablar del abrazo de la serpiente. Y no vamos a hablar del abrazo de la serpiente por una razón sencilla, y es que muy generosamente Ciro ha donado, por así decir, a instancias de la doctora Sandra Ibarra, una suerte de premier que vamos a hacer del abrazo de la serpiente. Esperamos que en el Jorge Eliezer Gaitán, en su momento les diremos, para, digamos, esa premier, lo que se logre recoger en esa premier será para la Fundación Apoyemos. En eso, Ciro, muchas gracias por su generoso aporte con la Fundación. Por esa razón no vamos a hablar hoy del abrazo de la serpiente, para poder dejar, digamos, ese comentario puntual en su momento cuando hagamos esa presentación. Pero sí vamos a aprovechar a Ciro para una conversación un poco más abierta acerca de lo que es el arte y el derecho, y particularmente el cine. Y pues nadie mejor para eso que una persona que ha ganado muchos premios internacionales, que ha sido invitado a más de 60 festivales de cine en todo el mundo, incluido Cannes, Tribeca, Río de Janeiro, premios de los festivales de San Sebastián, Toulouse, Trieste, Mar de Plata, Varsovia, Cartagena, La Habana, entre muchos otros. Y bueno, nos ha dado, como saben, y será la única referencia que haré y que para todos es conocida, pues el anuncio y la felicidad de que su película El abrazo de la serpiente fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película. Un hombre de Río de Oro, Cesar, que estudió en la Universidad Nacional Cine y Televisión, ha cosechado, a pesar de su juventud, una serie de títulos y de aplausos en todo el mundo. Yo lo que quisiera preguntarle a Ciro es, digamos, una pregunta un poco más general que va en el contexto de lo que nosotros queremos inaugurar, y es casi que para esos efectos una pregunta más o menos obvia, y es un poco la relación del arte y el derecho, como una veces ve esa relación como una estética, el arte como estética antes de la relación con derecho, el arte como estética o un arte comprometido. Uno ve muchos artistas o pintores o literatos o cineastas comprometiendo su arte o simplemente haciendo una estética del arte. ¿Cuál es primero la opinión de Ciro Guerra y el trabajo de Ciro Guerra en ese sentido? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Gracias a todos por venir y gracias por la gentil invitación. Bueno, pues cuando se habla de la relación entre arte y derecho, pues yo siento que están en el fondo profundamente relacionadas, porque al final son formas de interpretar el mundo, son formas de entender el mundo. El arte
lo que hace es tomar los elementos que componen nuestra vida y darles un orden, darles un sentido, porque realmente la vida es caótica y de alguna manera es difícil encontrarle un sentido, y el arte nos ayuda a eso, a darle sentido a las cosas, darle sentido a nuestra existencia que está llena de misterio. Entonces, se convierte en un espacio de libertad, en el sentido de que es un espacio donde el artista puede recrear el mundo, puede reinterpretar el mundo, puede tomar el mundo y darle un orden. Entonces, y siento que nosotros cuando vemos una obra de arte, la que sea, ya sea una película, pero ya sea una fotografía, una pintura, un poema, no estamos viendo el mundo como es, estamos viendo el mundo como alguien se lo ha imaginado. Y de alguna manera esa idea de poner al mundo, de darle un orden al mundo y darle un orden a las ideas, pues también es una idea que está en la base de lo que son las leyes, ¿no? De lo que es el derecho. O sea, son como diferentes formas digamos, mientras unas de alguna manera rigen la manera en que vivimos nuestra vida, el arte lo que nos da es libertad. Por un lado, las leyes nos dan la guía por la que tenemos que vivir nuestra vida. El arte es lo que nos da las ideas por dónde vivirla, ¿no? Por dónde llevarla, por dónde puede encontrar caminos, por dónde podemos avanzar y podemos evolucionar. Pero gracias a estos dos aspectos de la vida es que nuestra vida puede tener un orden, una causa, un sentido, ¿no? Respecto a que cada artista tiene la libertad de utilizar esos medios de expresión para lo que crea conveniente, y hay artistas que digamos que le dan una gran relevancia al arte como un difusor, como un transmisor de ideas, ¿no? Como un transmisor como un modo de reflejo ideológico. Yo en lo personal siento que eso es algo que está completamente, de lo que es imposible desligarse. O sea, el arte siempre de una u otra forma siempre está ofreciendo una visión del mundo, y en esa visión del mundo hay ideas que son políticas. Entonces, porque así hay artistas que les gusta darle a eso una prelación, ponerlas de alguna manera en primer lugar. Hay artistas que las ponemos no es lo más importante para nosotros, pero pues digamos, lo importante del arte es que no hay reglas en él, como decía antes, es un espacio de libertad, y cada artista puede interpretarlo y puede entenderlo, puede recrearlo de la manera en que le parezca. Pero la manera en que cada artista lo hace implica una visión del mundo, y toda visión del mundo siempre es de alguna manera, de una u otra manera política. Entonces hay un compromiso. En Ciro Guerra hay un compromiso en las películas, para no hablar del abrazo de la serpiente, repito, por ejemplo, en La sombra del caminante o Los viajes del viento. Hay un compromiso político, un compromiso ideológico o una pretensión, digamos, emancipadora en algún sentido social. Pues digamos, el hecho de que sean películas que transcurran en Colombia, que narran historias colombianas, ya de entrada eso implica una posición. Pues digamos, cuando hoy en día, pues digamos, el cine mayoritariamente se mueve como un negocio, y es visto por la mayoría de estamentos y de personas como un negocio, como una cuestión que mueve mucho dinero alrededor del mundo, y que es como un gran sistema de exhibición y de recaudación, etcétera. Entonces, si uno no tiene ningún tipo de compromiso, pues uno simplemente se va hacia lo que vende, hacia lo que es comercial. Entonces vemos que lo que está vendiendo en este momento entonces son como películas de superhéroes, entonces hagamos esas películas de superhéroes, ¿no? O sea, como que ya el hecho de que uno decida no hacer el tipo de película que se está vendiendo en este momento, que es la que está dictada por las leyes internacionales del comercio, ¿sí? que realmente ejercen una presión bastante fuerte sobre todos los artistas. Ya una vez uno se está desligando de eso, ya eso implica un compromiso, o sea, porque uno ya está creando por algo que ya no es, y digamos, y está tomando unas decisiones que de alguna manera van a afectarlo a uno, porque implica que uno no va a ser parte de todo ese circuito de financiero, pues digamos, que es como se entiende hoy para la mayoría de la gente del cine, sino que uno está tratando de hablar de otro tipo de cosas más que son importantes para uno, y que son con las que uno está comprometido. En mi caso, pues yo he estado comprometido yo desde muy temprano he estado comprometido con el país, con su historia, porque con el cine como una herramienta de memoria, porque creo que el cine, por su propia característica, tiene esa capacidad de ponernos, lo que vemos en el cine cuando estamos viendo
Una película son fragmentos de tiempo, son fragmentos de memoria, unidos y que se unen y que dialogan para construir una historia. Entonces, implícitamente es un mecanismo de la memoria, es un mecanismo de la memoria, y siento que pues obviamente el tema de la memoria en Colombia es un tema que es transversal porque sabemos que somos un país con una memoria frágil y somos una sociedad a la que esa falta de memoria, esa falta de conocimiento de sus propias historias pues le ha generado, eso es algo que está a la raíz de muchos de los problemas que tenemos como sociedad. Entonces, asumir el cine como eso, como una forma de memoria, como una forma de acercarnos a nuestra propia identidad, pues ya es algo que implica de entrada una posición y un compromiso que va más allá del ejercicio financiero. Y seguramente siempre hay en el cine o en cualquier arte consecuencias no queridas por el artista. ¿Eso ha pasado con las películas de Ciro Guerra? ¿Y qué ha hecho Ciro frente a eso? Sí, pues en particular las películas en las que he trabajado son películas que invitan al espectador a completarlas. Son películas que de alguna manera son abiertas, no son películas donde todo está completamente explicitado, todo está completamente explicado, sino que son películas que lo que hacen más que dar respuestas es proponer preguntas. Entonces son películas en donde el espectador tiene como una participación activa, que digamos que eso es otra diferencia con respecto al cine, a la mayoría del cine que se ve por ejemplo a nivel comercial en el mundo, pues es un cine que le exige al espectador pensar muy poco, ¿no? Que la idea es como que el espectador entra y deja como todo su cerebro en la entrada, ¿no? Se deja su pensamiento en la entrada y se dispone solamente a disfrutar, un poco como cuando se va a la montaña rusa, o sea, como que no se ve como un ejercicio de pensamiento. Nosotros concebimos el cine como un ejercicio de pensamiento, entonces invitamos al espectador a que haga parte de eso. Dentro de eso, entonces, el espectador completa la película e interpreta la película de acuerdo a su propia experiencia, a su propia sensibilidad, y en ese proceso pues la película adquiere una vida propia, se vuelve algo vivo, porque se vuelve algo que vive cada vez que cada espectador lo ve y que cada espectador lo completa en su mente. Sí, para mí es muy enriquecedor cuando las películas empiezan ese diálogo con el espectador y ese diálogo es fructífero. Entonces, sí hemos tenido la oportunidad de llevar estas películas por muchos países del mundo y nos hemos dado cuenta de que por un lado gente de culturas muy lejanas y muy diferentes las puede interpretar, las puede ver, las puede disfrutar, las puede entender, se puede comprometer con ellas emocionalmente, pero al mismo tiempo son películas que están abiertas a la interpretación. Entonces sí ha pasado que muchos espectadores, de acuerdo a su propia cultura, a su propia subjetividad, ven las películas y ven en ellas cosas que uno no se imagina, que lo sorprenden a uno pero que para mí es como para mí ese diálogo es esencial, es parte esencial del quehacer cinematográfico. Yo nunca pienso en una película cómo puede ser interpretada, por ejemplo, en un marco teórico como el que estamos ahora, ¿no? Dentro del derecho. Pero sin embargo las películas se han hecho parte de seminarios de derecho y se han interpretado desde el aspecto del derecho y esas interpretaciones que tienen que tienen las personas que tienen esa formación y esa visión, son visiones que yo no tengo, como no tengo esas herramientas, entonces yo no tengo esa visión, pero son visiones que son completamente válidas y que completan e interpretan las películas, ¿no? O sea, sí, no es la misma película la que ve un músico que la que ve un abogado, que la que pueda ver un piloto de avión, ¿no? O sea, cada quien ve cosas diferentes, ¿no? De acuerdo a su formación, y eso para mí, y compartir eso y ver cómo la gente reacciona de maneras distintas a las películas y le encuentra nuevos significados y le encuentra nuevas formas de aplicarlas al mundo, es muy enriquecedor. Decías ahorita que tienes digamos que el cine que haces es un cine para poner a pensar. Entonces, el cine no es para divertirse, sino para comunicar, poner a pensar y transformar. Pues puede ser para muchas cosas. O sea, yo creo que lo importante del cine es que no hay reglas y no siento que haya nada que esté mal. O sea, eso es lo bueno del arte en el sentido de que no hay nada que esté preconcebido. Una película puede ser entretenimiento y solamente entretenimiento y diversión y nada más, y eso está bien. Eso es válido y es lo que la mayoría de gente busca cuando ve una película, ¿no? Entonces creo que de alguna manera eso es un requisito que todas las películas tienen que cumplir. Pero también así como
y a mí también me gusta el cine como entretenimiento, etcétera, pero también el cine puede llegar a ser algo más. Y puede llegar a ser algo más de acuerdo a la... Y yo siento que realmente también dentro de la idea del entretenimiento muchas veces tú lo que ves son... también hay gran tráfico de ideas, ¿no? A veces. El cine es un mecanismo de transmisión ideológica. Los primeros que lo entendieron fueron los soviéticos cuando el cine tenía solo 15 años de inventado y lo vieron como un medio de transmisión. Entonces tú ves las películas del cine soviético de postrevolucionario, después de la revolución bolchevique, y es un cine de transmisión de ideas, ¿no? Y ese cine de transmisión de ideas, pues, dio lugar a grandes obras de la historia del cine, ¿no? Como El acorazado Potemkin, ¿no? Como Octubre, como La huelga, ¿no? Como que eran películas que veían el cine como medio transmisor del socialismo, ¿no? De las ideas socialistas, pero yo sé, y lo mismo hicieron el régimen nacionalsocialista en Alemania, hizo lo mismo con el cine, el régimen chino hizo lo mismo, y yo siento que también el capitalismo realmente ha encontrado en el cine un gran transmisor y un gran transmisor de sus ideas, ¿no? Entonces muchas veces la gente simplemente piensa que está viendo algo solo por entretenimiento, pero realmente también le están dando a entender unas ideas políticas, una visión sobre el mundo, que se transmite muy bien, que el cine realmente tiene la capacidad de hacerlo vivo y de hacerlo uno entender. Entonces, yo siento que el cine también puede ser no solo transmisor de ideas, sino también puede ser un destructor de ideas, ¿no? Puede servir para derribar prejuicios, puede servir para darnos a conocer lugares del mundo o gente con la que nunca podríamos tener ningún contacto, los podemos ver en la pantalla, podemos conocer sus historias, pero también puede ser completamente vacío, puede estar completamente vaciado de ideas y vaciado de contenido, y aún así funcionarle para determinado espectador. O sea, siento que lo bueno del cine es que es un espectro tan amplio que se presta para todo, ¿no? Puede ser un mecanismo de educación, puede ser un mecanismo de instrucción de cómo vivir de alguna manera o cómo experimentar ciertas cosas de determinada manera. Bueno, no creo que es un espectro tan amplio, que eso es lo que me interesa, pues por eso es que es una profesión y por eso es que es como un proyecto, para los que lo hacemos es un proyecto de vida un poco inagotable, porque es algo que tiene hay tantas películas solamente como para verlas, ¿no? O sea, hay películas de todas las épocas, de todos los países, de todas las culturas, en todos los idiomas, de todos los géneros, y verlas y participar de su creación es un poco, sí, es algo que es inagotable. Ahorita ya vamos a entrar un poquito más en el tema de derecho. Ahorita mencionabas que aún tus películas, sin tener originalmente por parte tuya una pretensión jurídica ni relaciones con el derecho, han sido leídas como tal por juristas, por abogados. ¿Cómo ha sido ese hallazgo o esa sorpresa para ti, y en qué sentido se mete el derecho en tus películas? Sí, recuerdo que la primera película que hicimos, que fue La sombra del caminante, fue una película sobre la que participó en seminarios de cine y derecho. Recuerdo uno en la Universidad Santo Tomás, y recuerdo que hubo estudiantes que hicieron ensayos alrededor de eso, porque es una película que hecha se estrenó hace 12 años, pero era una película donde se tocaba el tema del conflicto armado y se tocaba un poco el tema de la reconciliación, de cómo era posible hablar de acercar a los bandos que han estado en guerra durante mucho tiempo. Y hablaba también sobre las víctimas y sobre todo una serie de cosas que luego en el país empezaron a ser parte del discurso, pero en ese momento no lo eran, porque la película se hizo en el momento, digamos, tal vez en el momento más álgido del conflicto en Colombia, pero la película hablaba de esos temas, y luego empezaron esos temas a figurar dentro del marco legal en Colombia. Entonces hubo interpretación de lo que significaba una víctima, de lo que significaba un victimario, de lo que significaba una reparación, de lo que significaba un acercamiento del concepto de perdón, el concepto de olvido, sí, o sea, y ese fue un caso en específico, pero pues las películas, digamos que me di cuenta de que son un buen material de análisis, porque son básicamente lo que las películas reflejan es la condición humana. Reflejan la condición humana y reflejan como
las variables del comportamiento humano, entonces son como un terreno fértil para estudiarlas desde un ámbito como el ámbito legal, pero eso era algo que yo no sabía antes y que pues que realmente no puedo pensar desde mi posición de guionista, pero creo que es algo que enriquece mucho a las películas cuando eso ocurre. ¿Cuáles son para ti las películas icónicas que sí efectivamente tendrían muy estrechamente la relación con el derecho y por qué? Bueno, pues hay todo un género que se desarrolló en el cine estadounidense sobre todo, pero que se ha multiplicado en el cine mundial, que es el cine, el cine de abogados, el cine de dramas de derecho, ¿no? En inglés le dicen dramas de corte, ¿no? Y dentro de eso pues hay una película que es un gran clásico que para mí ejemplifica mucho lo que es la relación entre el cine y el derecho, que es 12 hombres en pugna, de Sidney Lumet, creo que la van a ver dentro de este seminario, ¿no? Sí, que es una película que habla sobre el funcionamiento del sistema legal, pero también sobre los límites que tiene y sobre las cuestiones morales y éticas. Inclusive es una película muy interesante porque hace poco la volvieron a hacer, hicieron un remake en Rusia, ¿no? Con el sistema legal ruso. Entonces es muy interesante y, digamos, plantea eso. Otra película que para mí es muy interesante en ese sentido es una película japonesa que se llama Rashomon, de Akira Kurosawa, del año 50. Es interesante porque es la misma historia, es la historia de un crimen, pero la película se divide en tres y lo que hace es contar la misma historia desde tres puntos de vista diferentes. Entonces cada historia va complementando a la anterior y uno entiende y es una película que gira sobre a lo difícil que es encontrar la verdad desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque cada quien cuenta la historia desde la perspectiva que le tocó y la película es como una representación de eso fílmica y creo que es un material muy interesante para estudiar el derecho. Y bueno, pues creo que el género, hay una película también, otra película que también es muy importante, que es una adaptación de una novela muy famosa estadounidense, que la adaptación es Matar a un ruiseñor, que también habla sobre, pues tiene un personaje protagonista que recientemente fue escogido como el más grande héroe de la historia del cine. O sea, como se hizo un listado de todos los héroes grandes de la historia del cine y pues aparte de todos los superhéroes y los grandes personajes aventureros, etcétera, fue escogido este personaje como el gran héroe de la historia del cine y es simplemente porque es un abogado que defiende los derechos humanos y que tiene una férrea posición moral. Entonces el hecho de que sea una persona, de que el héroe sea un abogado, me parece que es un aporte muy interesante para todo este género de los dramas legales. Si te pidiera este auditorio que hicieras una película en donde se vea claramente la relación cine y derecho en el contexto colombiano, ¿qué se te ocurriría como guionista? No sé, pues creo que en este momento hay una película muy interesante ocurriendo, que es la película de la verdad, ¿no? De las víctimas saliendo a contar su verdad y a exigir la verdad de parte de los victimarios. Eso para mí, digamos que eso es algo que estoy observando un poco a distancia, como los colombianos, pero como toda la mayoría de los colombianos, pero pues digamos, yo siento que es un tema que dramáticamente es muy interesante. Entonces siento que esta historia de lo que están contando las víctimas y de lo que están contando los victimarios, esta historia de la gente, personas que han sido separadas por el conflicto armado, viniendo y saliendo adelante a través de contar su verdad, pues me parece que es un tema que tiene muchísimo material para contar historias. ¿Mejor el cine o la televisión para contar una historia de ese tipo? Pues son dos medios diferentes. O sea, yo en lo personal nunca he trabajado en la televisión y digamos que son medios cuyo lenguaje es diferente, porque en el cine digamos que estamos el cine está hecho para un espectador que está con todos sus sentidos concentrados sobre una pantalla, ¿sí? O sea, el cine está hecho para ser visto en la oscuridad, para ser visto en un espacio aislado, rodeado de extraños, pero en silencio, ¿sí? O sea, como que es un espacio, digamos, muy similar al de la audiencia o al el mismo religioso, ¿no? Como que es un espacio de mucha concentración, entonces se puede contar como con un nivel
sutilezas las cosas que no se puede, que no es tan posible, mientras que, y digamos que es hijo de, el cine viene de la fotografía y viene del teatro de alguna manera, son como sus padres, mientras que la televisión realmente es descendiente más de la radio. Entonces es un electrodoméstico realmente la televisión. O sea, entonces básicamente está hecha para un espectador que no tiene toda su atención puesta sobre lo que está viendo. La televisión está hecha, pues en su lenguaje original está hecha para poderse comunicar con alguien que no está necesariamente viéndola. O sea, la televisión está hecha para que la podamos ver mientras se cocina, mientras se trapea, mientras se cuida a los niños. Por eso es que, por ejemplo, una telenovela uno la puede dejar de ver 20 capítulos y luego verla y cogerle el hilo nuevamente, ¿no? Porque es un lenguaje donde todo está muy explicitado y es un lenguaje repetitivo de por sí. Recientemente pues hay un fenómeno interesante, que es que el lenguaje cinematográfico ha empezado a ser llevado a la televisión. Entonces este auge que hay ahorita de las series que sobre todo que se hacen en Estados Unidos, pero pues que se están multiplicando alrededor del mundo, y que estas series han sido un poco revolucionarias porque lo que hacen es traer el lenguaje cinematográfico a la televisión. Entonces es un lenguaje que es muy atractivo y que ha enganchado a mucha gente, pero es un fenómeno muy reciente y son series que están hechas sobre todo por gente que viene del cine. Entonces yo en lo personal no tengo experiencia con la televisión, pero por mí yo lo que preferiría es seguir trabajando en el cine, pero bueno, la televisión también es otro lenguaje que ofrece muchísimas posibilidades. ¿Cuál es el siguiente proyecto caminando en este momento, Ciro, en tu producción cinematográfica? Bueno, con el equipo de trabajo llevamos 1 año y medio trabajando en una nueva película que esperamos filmar en La Guajira el próximo año, y esperamos que salga en el 2018 para que la gente la pueda ver. El nombre por ahora es Pájaros de Verano, y eso es todo lo que puedo decir. Ya finalizando, cuando tienes que hacer un guión y se te mete en la cabeza un guión, es a partir de materiales de la realidad o utilizas mucha literatura. Estoy pensando, por ejemplo, en la realización de una película sobre el conflicto, en donde sobre el conflicto armado en Colombia se ha escrito mucha cosa. ¿Un director de cine y un guionista preferiría traducir un libro de esos en una película o hacer su propio guion a partir de los distintos, digamos, insumos que la propia realidad produce? Sí, pues el tema del conflicto armado en Colombia es un tema que existe la idea de que ha sido trabajado muchísimo en el cine, pero pues que realmente eso no es tan cierto, ¿no? Se nos pone uno a ver y la mayoría del cine que se ha hecho en Colombia no toca el tema de la violencia, no toca el tema y mucho menos la violencia política. O sea, eso es un tema que tiene todavía muchísimo por contar, y siento que pues mal que bien la literatura y los textos periodísticos y los textos investigativos son un trabajo que ya está hecho, o sea, son un trabajo que ofrece una buena base, que ofrece una buena aproximación, entonces provee como un buen inicio para un proyecto cinematográfico. Es más fácil, por eso es que se adaptan tantas novelas al cine, por eso es que se adaptan tantos libros, porque es que es más fácil arrancar a partir del trabajo de alguien para traducirlo en la pantalla que empezar de cero todo el proceso. Entonces, uno siempre, yo en lo personal siempre que empiezo cualquier proyecto, cuando estoy trabajando el guión, viene un proceso grande de investigación, de qué se ha escrito, qué se ha averiguado, qué existe sobre el tema que voy a tratar, y eso siempre ofrece como una base que permite que lo que se vea en la pantalla tenga peso y sea verosímil de alguna manera, porque hacer cine es básicamente construir mundos, y ese mundo tiene que estar construido de tal manera que uno como espectador se lo crea, y cuando ese mundo está profundamente conectado con la realidad, entonces creo que se necesita un gran proceso de investigación y un gran proceso y por eso me gusta trabajar con gente que viene de otras disciplinas, como la antropología o la etnografía o la historia o la sociología y que conoce un contexto a fondo, porque eso me da herramientas para poderlo después recrear, para hacer que el espectador vea algo en una pantalla y lo sienta real, lo sienta verosímil. Entonces sí, se ha escrito mucho sobre el tema del conflicto armado, se han filmado también películas, pero siento que es un tema que todavía tenemos mucho por explorar, pero también siento que para explorarlo adecuadamente también se necesita un poquito de distancia, un poquito de la distancia que da. O sea, es muy difícil hablar sobre acontecimientos que están muy frescos en la memoria y que no tienen como
una claridad. Sí, y sobre todo eso es un problema que tenemos en Colombia, que sobre las cosas que pasan en Colombia hay muy poca claridad. Estamos aquí en lo que fue el Palacio de Justicia y pues tenemos el recuerdo de este lugar, de lo que ocurrió en este lugar hace 30 años, que a pesar de haber sido tanto tiempo y de todo lo que afectó al país, pues es un hecho sobre el que todavía no tenemos claridad, todavía no sabemos qué fue exactamente lo que pasó. Y siento que eso es en general una narrativa muy importante en Colombia, de esclarecer, pero siento que para hablar de ese tipo de hechos se necesita un poco la distancia y la cabeza fría, pues para no pensar sobre lo que acaba de pasar, porque todo es muy reciente y siento que el tiempo ayuda a decantar qué es lo esencial de las cosas. Una última pregunta, Ciro. Un director cuyas películas no deberíamos dejar de ver, y un libro sugerido por ti que un abogado no debería dejar de leer. O sea, ambos son como para un abogado, dices. El primero no. Bueno, pues pues como un cineasta que yo recomiendo conocer su trabajo, porque me gusta mucho y porque ha sido como una gran fuente de inspiración, es un cineasta cubano que se llama Tomás Gutiérrez Alea, que es un cine que ha hecho un cine que es profundamente latinoamericano, que se pregunta sobre cosas latinoamericanas, pero que al mismo tiempo es universal. Y entonces yo recomendaría mucho ver sus películas, Memorias del Subdesarrollo, que creo que es tal vez la mejor película que se ha hecho en América Latina, o una de las mejores. Su película más conocida es Fresa y Chocolate, que destapó todo, que fue la primera película en hablar del tema de la homosexualidad en Cuba, que fue un tema, pero es una película que habla de muchas más cosas. La muerte de un burócrata, creo que es una película increíble. Bueno, Las 12 sillas, La última cena, o sea, sus películas es un cineasta que no es muy conocido, pero si tienen la oportunidad, pues es un cineasta que creo que les recomiendo mucho. Respecto a un libro que tenga que leer cualquier abogado en Colombia, yo siento que pues el trabajo de Alfredo Molano es muy enriquecedor, pues porque es un trabajo que ofrece muchas luces sobre la historia sobre nuestra historia. Entonces yo cualquiera de sus libros, pues sí, me podría recomendar, o Siguiendo al Corte o ese tipo pero también, o sea, cualquiera de sus libros realmente me parece que son esenciales para comprender una dimensión más compleja sobre lo que ha sido la historia reciente de Colombia. Esperamos, Ciro, nuevamente volverlo a tener por acá en la premier del Abrazo de la Serpiente. Agradezcámosle al maestro Ciro Guerra con un aplauso su presencia aquí en el Consejo de Estado.